Hoy nos sumergiremos en 7 historias de terror que involucran asesinos en pueblos pequeños. Prepárense para escuchar relatos escalofriantes de crímenes ocurridos lejos de las grandes ciudades, en pequeñas comunidades donde todos creen conocer a sus vecinos, pero donde el peligro puede acechar tras cualquier puerta. Exploraremos historias basadas en hechos reales, llenas de suspenso y tensión, que demuestran que incluso los lugares más tranquilos pueden albergar secretos mortales. Así que, relájense, observen su vecindario, y comencemos este escalofriante viaje. Y antes de que algún misterio del campo llame a su puerta, aprovechen para suscribirse al canal, activar la campanita y dar un me gusta. Esto ayuda mucho al canal y garantiza que no se pierdan ningún contenido aterrador como este. ¡Vamos! 1. El carnicero del camino. Austria, invierno de 2023. El pueblo de St. Lorenzen, con menos de 1000 habitantes, era conocido por su silencio, sus montañas nevadas y la carretera principal que atravesaba la región, conectando pequeñas granjas con pueblos vecinos. El aislamiento, que antaño era sinónimo de paz, se convirtió en una fuente de terror cuando, en enero, se encontró el cuerpo mutilado de un camionero al borde de la carretera, en un tramo mal iluminado, a pocos kilómetros del centro del pueblo. La noticia se extendió rápidamente. En los días siguientes, aparecieron 2 cadáveres más, un joven turista que había desaparecido tras hacer autostop y un granjero local que había sido visto por última vez caminando a casa al anochecer. Todos presentaban signos de violencia extrema, con cortes precisos y sin pertenencias personales. El miedo se apoderó del pueblo. Las puertas se cerraban con llave antes del atardecer, se prohibía a los niños jugar afuera y la carretera quedaba desierta al anochecer. Los negocios cerraban temprano. El sacerdote local comenzó a mencionar los crímenes en sus sermones, e incluso los más escépticos empezaron a evitar salir de noche. Los lugareños empezaron a susurrar un nombre: Otto Gruber, el carnicero del pueblo. Otto era un hombre corpulento de mediana edad, siempre con un delantal sucio y una expresión sombría. Su tienda, a la entrada del pueblo, era conocida por su intenso olor a carne y por su costumbre de trabajar hasta tarde, incluso cuando no había clientes. Era reservado y poco sociable, y los niños temían pasar por delante de su tienda al anochecer. Para muchos, era el sospechoso perfecto, conocía las técnicas de corte, tenía acceso a cuchillos afilados y pasaba horas solo, cerca de la carretera. La policía, presionada por los vecinos y los medios de comunicación locales, investigó a Otto. Registraron la carnicería e interrogaron al hombre, pero no encontraron pruebas concretas. Otto mantuvo la calma, negando cualquier implicación y afirmando ser víctima de rumores y prejuicios. Sin embargo, los asesinatos continuaron. En febrero, una pareja de mochileros fue encontrada muerta en un bosque cercano, con las mismas señales de mutilación. El miedo se convirtió en paranoia colectiva. La rutina del pueblo se transformó. El mercado local empezó a vender menos, ya que nadie quería salir de noche. La escuela organizó reuniones de emergencia para tranquilizar a padres y alumnos. El alcalde, bajo presión, solicitó refuerzos policiales, pero los recursos escaseaban. El ambiente era de desconfianza. Los vecinos se vigilaban entre sí y cualquier extraño era visto como una amenaza. La iglesia se llenó de gente, pero las conversaciones eran susurrantes y las miradas inquietas. Fue entonces cuando un grupo de 4 jóvenes, Lena, Max, Elías y Sophie, decidió investigar por su cuenta. Habían crecido juntos en el pueblo y no creían que Otto fuera el asesino, pero tampoco confiaban plenamente en la inocencia del carnicero. Armados con linternas, celulares y su valentía juvenil, comenzaron a monitorear la rutina de Otto, anotando tiempos muertos, entregas y visitas sospechosas. Descubrieron que, las noches de los asesinatos, Otto sí se quedaba hasta tarde en la carnicería, pero también notaron la presencia de una camioneta vieja, con matrícula de otra ciudad, estacionada durante horas en la calle lateral. Los jóvenes pasaron noches en vela, turnándose para vigilar la calle donde se encontraba la carnicería. Lena, la más intrépida, sugirió seguir el camión después de que saliera de la carnicería. Una noche, durante una ventisca, el grupo vio el camión dirigirse a la carretera principal. El vehículo siguió por la carretera hasta un almacén abandonado a las afueras del pueblo. Desde lejos, los jóvenes vieron a 2 hombres descargando bolsas pesadas y entrando en el almacén. Lena insistió en que se acercaran, a pesar del miedo de Max y Sophie. El grupo se escondió entre los árboles y lo filmó todo con sus celulares. De repente, oyeron gritos ahogados provenientes del interior del almacén y, presas del pánico, corrieron de regreso al pueblo. Al día siguiente, llevaron las grabaciones a la policía. Las grabaciones demostraban claramente que Otto no estaba solo. El camión pertenecía a Carl,
un ex empleado de carnicería que había sido despedido meses antes por robo. La policía, con pruebas, organizó una redada y allanó el almacén. Allí encontraron una escena de horror: herramientas de carnicería, ropa ensangrentada, documentos de las víctimas y restos humanos ocultos en congeladores industriales. Otto y Karl fueron sorprendidos in fraganti intentando destruir pruebas. El caso atrajo la atención nacional. Se descubrió que Otto y Karl habían atraído las víctimas al almacén, utilizando la carretera desierta y la carnicería como fachada. Los crímenes fueron fríamente planeados, y los cuerpos mutilados fueron dejados en lugares estratégicos para despistar a la policía. El pueblo de Saint-Laurenzen nunca volvió a ser el mismo. Los residentes comenzaron a desconfiar unos de otros, y la carretera, antaño símbolo de conexión, se convirtió en un recordatorio del horror. Los jóvenes fueron reconocidos como héroes locales, pero quedaron con un profundo trauma. Lena se mudó a Viena, Max y Elías abandonaron el pueblo, y Sophie comenzó a luchar por una mayor seguridad en los pequeños pueblos de la región. La carnicería fue clausurada y el almacén, demolido. El caso del carnicero de la carretera se convirtió en tema de libros, documentales y conferencias sobre seguridad en zonas rurales. La historia, basada en hechos reales, es un sombrío recordatorio de que el mal puede acechar debajo de la rutina más banal y que, en aldeas aisladas, el peligro puede estar más cerca de lo que uno imagina, esperando a la siguiente víctima a la vuelta de la esquina. 2. La Casa Amarilla. Sur de Francia, primavera de 2024. El pequeño pueblo de Saint-Laurent, rodeado de viñedos y campos de lavanda, se caracterizaba por el silencio y una rutina apacible. Al final de la Rue des Oliviers, una casa amarilla de 2 plantas, con las ventanas siempre cerradas y un jardín descuidado, era objeto de susurros y miradas sospechosas. Se decía que la casa estaba maldita, pues quienes la visitaban no volvían a ser vistos. Cartas de cobro, periódicos y paquetes se amontonaban en el porche, pero nadie se atrevía a acercarse demasiado. La vida en el pueblo cambió cuando Thomas Lemieux, un profesor lyonés recién jubilado, decidió buscar la paz en Saint-Laurent. Alquiló una modesta casa a pocos metros de la Casa Amarilla y pronto notó la extraña atmósfera que se respiraba en el barrio. Los vecinos evitaban hablar del dueño de la casa, Monsieur Girard, un hombre delgado, de mediana edad, de cabello canoso y mirada penetrante. Girard era visto rara vez, siempre observaba la calle desde la ventana del segundo piso, anotando algo en un viejo cuaderno. Thomas, curioso, intentó acercarse a Girard, pero fue recibido con respuestas monosilábicas y sonrisas forzadas. Observó que, de vez en cuando, llegaban visitantes a la Casa Amarilla, vendedores, técnicos, repartidores. No se volvió a ver a ninguno. El rumor se extendió cuando una joven trabajadora social, enviada por el ayuntamiento para verificar las denuncias de abandono, desapareció tras entrar en la casa. La policía investigó, pero no encontró pruebas de algo ilícito. Girard afirmó que la niña se había marchado antes del anochecer, y nadie pudo demostrar lo contrario. Con el paso de los meses, Thomas empezó a notar el comportamiento de su vecino. Girard parecía conocer detalles de la vida de todos, comentaba sobre horarios, visitas e incluso conversaciones privadas que Thomas mantenía en casa. Una noche, Thomas vio a Girard de pie junto a la ventana, mirando fijamente su casa, anotando algo en su cuaderno. Su incomodidad se convirtió en miedo cuando Thomas notó que cada vez que alguien se acercaba a la Casa Amarilla, Girard aparecía en la puerta, sonriendo extrañamente e invitando al visitante a entrar. Decidido a comprender qué sucedía, Thomas comenzó a registrar las horas y las visitas a la Casa Amarilla. Descubrió que en fechas específicas, siempre al anochecer, Girard recibía a personas que nunca volvían a ver. Una de esas noches, Thomas vio un coche detenerse frente a la casa y subirse a una mujer. Horas después, el coche seguía allí, pero la mujer había desaparecido. Al día siguiente, el coche también desapareció. Thomas denunció el incidente a la policía, que volvió a interrogar a Girard, pero sin éxito. Ni pruebas, ni cadáver, solo rumores. La tensión aumentó cuando Thomas empezó a recibir notas anónimas bajo la puerta. Ten cuidado con lo que miras. Algunas puertas no deberían abrirse. Él sabe que estás observando. El miedo lo mantenía despierto. Empezó a oír ruidos extraños provenientes de la Casa Amarilla, como muebles arrastrados y golpes sordos en la madrugada. Una noche, oyó gritos cortos y, al mirar por la ventana, vio a Girard en el jardín, mirándolo fijamente, como si supiera que lo observaban. La rutina de Thomas se convirtió en paranoia. Instaló discretamente una cámara apuntando a la entrada de la Casa Amarilla. En cuestión de días, capturó imágenes de Girard recibiendo a un hombre desconocido. Horas después, Girard se fue solo, llevando una gran bolsa negra al fondo del jardín, donde había un viejo invernadero.
Thomas llevó las imágenes a la policía, que finalmente obtuvo una orden de registro. El operativo policial reveló una escena macabra. En el sótano de la Casa Amarilla, encontraron restos de pertenencias, documentos, celulares y ropa de las víctimas desaparecidas. El jardín ocultaba una serie de fosas poco profundas, camufladas bajo arbustos y escombros. Girard fue arrestado, pero nunca confesó los crímenes, permaneciendo en silencio durante todo el proceso. El examen forense confirmó que los restos pertenecían a al menos 7 personas desaparecidas en los últimos 2 años. El pueblo de Saint-Laurent quedó sumido en la conmoción. Los residentes, antes desconfiados, ahora se sentían culpables por no haber actuado antes. Thomas se convirtió en una pieza clave de la investigación, pero nunca superó el trauma de ser vigilado y amenazado. La Casa Amarilla fue tapiada y, hasta el día de hoy, permanece vacía, con las ventanas tapiadas y el jardín cubierto de maleza. Los residentes evitan caminar por la calle al anochecer, y la historia de Monsieur Girard se ha convertido en una leyenda local. Un sombrío recordatorio de que incluso los lugares más tranquilos, el peligro puede acechar tras una ventana, observando cada movimiento, esperando el momento oportuno para atacar. 3. El silencio del lago. Norte de Italia, otoño de 2023. El lago Malvento, rodeado de pinos y montañas, era conocido por su belleza y tranquilidad. Pequeños pueblos vivían del turismo pesquero y del alquiler de cabañas a familias y aventureros. Pero en los últimos meses, el lago se ha convertido en escenario de inquietantes desapariciones. 3 pescadores locales desaparecieron sin dejar rastro. Sus barcas fueron halladas a la deriva, con las cañas y el cebo intactos, pero sin rastro de los hombres. El miedo se extendió por toda la región y comenzaron a circular historias. Alguien rondaba la orilla de noche, atrayendo a las víctimas hacia el bosque. La paranoia aumentó cuando un grupo de jóvenes turistas desapareció tras acampar en la orilla opuesta, donde el bosque era más denso. Los residentes comenzaron a evitar salir de noche, y la policía local, desbordada y sin respuestas, pidió refuerzos. Fue entonces cuando Marco Rinaldi, un policía recién trasladado desde Milán, conocido por su escepticismo y sus métodos rigurosos, llegó al pueblo. Marco se sumergió en la investigación. Habló con las familias de las víctimas, examinó las pertenencias dejadas en las embarcaciones y recorrió los senderos alrededor del lago. Descubrió que, todas las noches de las desapariciones, los residentes oían susurros provenientes del bosque, así como luces lejanas y el sonido de ramas que se rompían. Algunos dijeron haber visto una figura encapuchada caminando por la orilla, siempre sola, siempre al acecho. Sospechando, Marco decidió patrullar el lago de noche. Armado con una linterna y una radio, siguió el sendero principal y notó huellas frescas en el lodo que conducían a un claro oculto. Allí, encontró señales inquietantes, velas derretidas, símbolos grabados en la tierra, restos de animales sacrificados y trozos de ropa humana. El olor a sangre y humo era intenso. Marco fotografió todo y lo envió a analizar, pero el laboratorio confirmó rastros de sangre humana y animal, así como fibras de la ropa de las víctimas desaparecidas. Durante sus patrullas nocturnas, Marco sentía el peso del silencio a su alrededor, como si el bosque mismo respirara y observara cada uno de sus pasos. La linterna iluminaba solo pequeños círculos de tierra húmeda, mientras las sombras danzaban entre los árboles, creando formas que parecían moverse con vida propia. El lejano canto de un cuervo cortaba el aire, y el crujir de ramas secas le aceleraba el corazón. Cada ruido inesperado hacía que Marco se detuviera, atento, intentando descifrar si era solo el viento o algo más siniestro. Los símbolos grabados en la tierra no eran simples dibujos, parecían formar un patrón complejo, quizá un mapa o un ritual antiguo. Las velas derretidas desprendían un olor penetrante, mezclado con el metálico sabor de la sangre. Marco notó que los restos de los animales estaban meticulosamente dispuestos, como si cada sacrificio tuviera un propósito específico. La ropa humana, rota y sucia, indicaba una lucha desesperada, y el miedo que impregnaba el lugar era casi palpable. La noticia se filtró a la prensa y el pánico se apoderó de los pueblos aledaños al lago. Los rumores se multiplicaron. Hablaban de sectas, rituales macabros y un guardián del lago que atraía a pescadores y turistas a la muerte. Marco, presionado por la población y los medios de comunicación, intensificó la búsqueda. Empezó a patrullar con más frecuencia, durmiendo poco y anotando cada detalle sospechoso. Recibía notas anónimas amenazantes: vete mientras puedas, el lago no quiere ser molestado. La población, antaño pacífica, vivía ahora en constante estado de alerta. Las calles estaban vacías al anochecer y las ventanas estaban cerradas con más cuidado. Grupos de residentes organizaban vigilias y patrullas improvisadas,
intentando protegerse mutuamente de lo que acechaba alrededor del lago. Historias de cultos y sectas macabras se mezclaban con informes de luces extrañas y sonidos inexplicables, alimentando el miedo colectivo. El peso de la responsabilidad comenzaba a pasarle factura a Marco. Pasaba noches en vela repasando cada detalle de la investigación, sintiendo la mirada invisible del asesino en cada sombra. Las amenazas anónimas no eran solo palabras, eran claras advertencias de que se estaba acercando demasiado a la verdad. La presión de los medios y del público aumentaba, y Marco se sentía cada vez más aislado, como si luchara solo contra una fuerza invisible. Una noche lluviosa, Marco oyó gritos provenientes de la orilla opuesta. Corrió por el sendero, guiado por su linterna y el sonido de pasos apresurados. Encontró a un joven herido y ensangrentado que dijo haber sido atacado por un hombre enmascarado. El niño contó que, al oír voces en el bosque, abandonó el campamento y fue sorprendido por alguien que intentó arrastrarlo hacia el bosque. Marco ayudó al joven y regresó al lugar del ataque, encontrando una máscara de cuero, cuchillos rústicos y más símbolos dibujados en los árboles. La tormenta pareció intensificar el terror. La lluvia caía a cántaros y el sonido de las gotas en el lago creaba una sinfonía macabra. Marco, con la linterna temblando en la mano, avanzaba por el sendero resbaladizo. Cada paso era un desafío contra el miedo que lo consumía. El joven herido, a pesar de sus heridas, logró relatar detalles que le helaron la sangre. El enmascarado vestía ropas oscuras, se movía con una agilidad aterradora y parecía conocer todos los senderos del bosque. La policía inició una operación de búsqueda, peinando el bosque e interrogando a los residentes de toda la vida. Descubrieron que, décadas atrás, la zona había sido escenario de rituales paganos y cultos secretos. Un anciano ermitaño conocido como el Vigilante del Lago era sospechoso de dirigir los rituales, pero nunca fue arrestado. Marco encontró la cabaña abandonada del ermitaño, llena de libros antiguos, mapas del lago y recortes de periódicos sobre desapariciones. La operación involucró a decenas de policías, perros rastreadores y drones equipados con cámaras térmicas. El bosque, denso y traicionero, parecía esconder secretos que desafiaban la tecnología y la valentía de los investigadores. Durante días, registraron cada rincón, pero el asesino siempre parecía ir un paso por delante, desapareciendo entre las sombras como un fantasma. Historias antiguas hablaban de rituales paganos realizados por un grupo secreto que creía en el poder de las fuerzas de la naturaleza. El anciano ermitaño, conocido como el Vigilante del Lago, era una figura temida que desapareció misteriosamente hace años, pero cuya leyenda aún atormentaba a los lugareños. Marco comenzó a sospechar que el asesino actual podría estar vinculado a estas prácticas ancestrales, utilizando el miedo y el folclore para mantener el control. El asedio se intensificó cuando las cámaras de vigilancia captaron a un hombre encapuchado merodeando por la orilla durante la madrugada. La policía preparó una emboscada, pero el sospechoso escapó, dejando atrás un campamento improvisado con las pertenencias de las víctimas. En el lugar, encontraron diarios con inquietantes anotaciones sobre sacrificios al lago y listas de nombres, algunos de los cuales correspondían a las personas desaparecidas. La captura estuvo a punto de ser un éxito cuando la policía preparó una emboscada, pero el sospechoso, con sus movimientos rápidos y precisos, escapó por poco. El campamento improvisado contenía pruebas que vinculaban al hombre con varias víctimas, incluyendo objetos personales y diarios con notas detalladas. La sensación de que el asesino siempre estaba al acecho aumentó, poniendo a la policía y a Marco en alerta máxima. La investigación atrajo la atención nacional. Marco se convirtió en blanco de amenazas e intentos de intimidación, pero no se rindió. Continuó patrullando el lago, convencido de que el asesino seguía prófugo, utilizando el miedo y las leyendas locales para ocultarse. El caso nunca se resolvió por completo. Aunque la policía encontró evidencia de crímenes y rituales, el responsable nunca fue capturado. Las desapariciones cesaron, pero el pánico persistió. Hoy en día, tanto turistas como lugareños evitan el lago Malvento. Las cabañas han sido abandonadas y el silencio del lago se ha vuelto aún más opresivo. Marco Rinaldi, afectado por el incidente, se mudó a otro pueblo, pero nunca olvidó las noches de vigilia ni el sonido de las voces en el bosque. El misterio del lago persiste, alimentando leyendas y recordándonos que bajo la calma superficial pueden acechar verdaderos horrores, y que en las noches silenciosas puede acechar el verdadero peligro, esperando a la próxima víctima que se acerque a la orilla. ¿Qué tal, chicos? Las historias de asesinos en pueblos pequeños son escalofriantes, ¿verdad? Si disfrutan de estas historias de suspenso, tómense un descanso, suscríbanse al canal y denle me gusta. Esto realmente ayuda a que el canal crezca y me motiva a seguir trayendo más historias escalofriantes. Ahora,
Volvamos a las siguientes historias. Aún queda mucho misterio por delante. 4. El fotógrafo de la despedida. Sur de Alemania, agosto de 2024. El pequeño pueblo de Bad Winden era conocido por sus calles tranquilas, casas con jardines floridos y una población que apenas cambiaba. Pero en los últimos 2 años, un extraño fenómeno empezó a llamar la atención. Cada vez que alguien anunciaba su mudanza, recibía la visita de Klaus Richter, un sonriente fotógrafo local de mediana edad que se ofrecía a tomar un retrato de despedida gratis. El gesto parecía inofensivo, hasta que los lugareños empezaron a notar un patrón inquietante. Todos los que aceptaban la invitación de Klaus desaparecían poco después, sin dejar rastro. Al principio, las desapariciones se atribuyeron al deseo de empezar de cero en otro lugar, pero familiares y amigos notaron detalles extraños: maletas y pertenencias abandonadas, cuentas bancarias sin actividad, teléfonos celulares apagados. La policía local investigó, pero nunca encontró pistas concretas. Klaus, siempre servicial, fue escuchado, pero presentó coartadas y registros de viaje que lo distanciaron de las fechas de las desapariciones. La rutina de la ciudad cambió. El miedo se extendió y empezaron a circular rumores. Decían que Klaus conocía los secretos de todos, que lo veían rondando casas por la noche y que en sus fotos había algo inquietante en las expresiones de quienes retrataba. Aún así, los nuevos residentes seguían aceptando la invitación, atraídos por el carisma del fotógrafo y la promesa de un souvenir gratis. Entonces Anna Vogel, una joven periodista recién graduada, decidió investigar. Anna se había criado en Bad Winden, conocía todos los rostros y presentía que algo no cuadraba. Cuando una amiga íntima, Lisa, le anunció que se mudaba a Múnich y aceptó el retrato de Klaus, Anna se sintió inquieta. Días después, Lisa desapareció sin dejar rastro, y Anna decidió actuar. Comenzó a investigar los archivos del fotógrafo, manifestando su interés en escribir un relato sobre la historia de la ciudad. Klaus, sintiéndose vanidoso, permitió que Anna hojeara álbumes antiguos en su estudio. Anna notó que en todas las fotos de despedida había pequeños detalles fuera de lugar. Una mano señalando un objeto desenfocado, un reflejo extraño en la ventana, símbolos discretos dibujados en paredes o muebles. Era como si cada imagen albergara un mensaje oculto. Anna amplió las fotos digitalmente y notó que en algunas, el propio Klaus se reflejaba en espejos o escaparates, siempre observando, incluso cuando decía estar detrás de la cámara. En una de las imágenes, Lisa sostenía una nota doblada, casi invisible, con la palabra ayuda escrita a mano. En otra, un reloj marcaba una hora distinta a la real, lo que sugería que la foto había sido tomada en otro momento. Decidida a descubrir la verdad, Anna empezó a seguir a Klaus discretamente. Se dio cuenta de que, después de cada sesión de fotos, él daba un paseo nocturno por el bosque, a las afueras de la ciudad, con una pesada mochila. Una de esas noches, Anna lo siguió hasta una cabaña abandonada, donde vio luces encendidas y oyó voces apagadas. Asustada, retrocedió y decidió llamar a la policía, pero se desanimó. Sin pruebas concretas, no podrían actuar. Anna decidió actuar sola. Una mañana, cuando Klaus no estaba, irrumpió en el estudio y rebuscó entre cajones y archivos digitales. Encontró un compartimento secreto al fondo de un armario, donde se guardaban las pertenencias de los hombres desaparecidos, joyas, relojes, documentos y, lo más inquietante, un cuaderno con notas detalladas sobre cada víctima, fechas, horas, hábitos y observaciones sobre sus últimas conversaciones. En el cuaderno, Klaus describió cómo se acercó a las víctimas, se ganó su confianza y las fotografió en poses específicas, siempre con un símbolo oculto en la escena. También había mapas del bosque y registros de los senderos utilizados para transportar a los desaparecidos. Anna fotografió todo y llevó las pruebas a la policía, que finalmente intervino. Se organizó una operación de búsqueda. En la cabaña, encontraron ropa, celulares, en un sótano cerrado, indicios de que había personas cautivas. Klaus fue arrestado cuando intentó escapar a la frontera. Durante el interrogatorio, permaneció en silencio, sonriendo únicamente cuando le preguntaron por las fotos. La investigación reveló que actuaba solo, utilizando su talento para manipular y controlar a las víctimas, eligiendo solo a quienes se marchaban para obstaculizar las búsquedas e investigaciones. El caso conmocionó a Alemania y llegó a los titulares nacionales. Anna fue reconocida como una heroína, pero quedó con el trauma de haber visto desaparecer a tanta gente conocida sin poder ayudarla a tiempo. El estudio de Klaus fue clausurado, y las fotos de despedida, antes recuerdos inocentes, se convirtieron en símbolos del terror. La ciudad de Bad Winden nunca volvió a ser la misma. Los residentes desconfiaron de los desconocidos y evitaron cualquier invitación para retratarse.
La historia del fotógrafo de la despedida se ha convertido en tema de documentales, debates sobre la seguridad en pueblos pequeños y leyendas urbanas. Para Anna, era la certeza de que a veces el peligro se esconde tras una sonrisa amable y una cámara, y que, en los pueblos pequeños, cada despedida puede ser el comienzo de una pesadilla. 5. La tienda del centro. Inglaterra Oriental, junio de 2024. Market Harborough, conocida por sus calles adoquinadas y mansiones victorianas, contaba con una tienda de antigüedades en pleno centro histórico que siempre había intrigado a lugareños y turistas. El letrero descolorido anunciaba curiosidades de Whitaker, y el dueño, Samuel Whitaker, era un hombre solitario de unos 60 años y rostro severo, al que rara vez se veía fuera de los sombríos confines de la tienda. Se decía que conocía la historia de cada pieza, pero se sabía poco de su propia vida. La tienda, con sus ventanas polvorientas y sus pesadas cortinas, olía a madera vieja mezclada con polvo y cera de vela. El interior era un laberinto de pasillos estrechos, estanterías repletas de objetos curiosos, muebles antiguos y cuadros con ojos que parecían seguir a los visitantes. Samuel era conocido por su voz grave y mesurada y una mirada que parecía penetrar en el alma de quienes entraban. A principios de este verano, la ciudad se vio conmocionada por la desaparición de 3 adolescentes. La última vez que se les vio fue entrando en la tienda de Whitaker, atraídos por carteles que prometían una visita gratuita a la colección secreta para jóvenes curiosos. La noticia de la desaparición de los adolescentes se extendió rápidamente, y sus padres presionaron a la policía local, que inició una búsqueda e interrogó a Samuel. Este afirmó que los adolescentes habían salido de la tienda con normalidad después de su visita, pero no había ninguna grabación de la cámara exterior que los mostrara saliendo. Empezaron a circular rumors. Los residentes reportaron haber visto a Samuel merodeando por las calles del centro de noche, cargando bolsas pesadas y siempre mirando por encima del hombro. Algunos reportaron haber escuchado ruidos extraños provenientes de la tienda fuera del horario de atención, roces de muebles, golpes sordos, ruido metálico. Otros afirmaron que las luces del sótano permanecían encendidas hasta altas horas de la noche, incluso cuando la tienda estaba cerrada. La policía registró la tienda, pero Samuel fue meticuloso. La parte trasera era un laberinto de pasillos estrechos, estanterías repletas de antigüedades y puertas cerradas. Samuel seguía cada movimiento de los investigadores, vigilándolos atentamente. No se encontró nada ilegal durante la inspección inicial, pero el olor a humedad y el frío húmedo del sótano incomodaban a todos. La tensión aumentó cuando desapareció un cuarto adolescente, al que también se vio entrando en la tienda. La ciudad se sumió en el pánico. Los padres prohibieron a sus hijos salir solos, las escuelas reforzaron la seguridad y grupos de residentes comenzaron a patrullar las calles por la noche. La policía, bajo presión, decidió realizar una búsqueda más exhaustiva, esta vez sin previo aviso. Durante la segunda inspección, uno de los agentes notó una corriente de aire proveniente de detrás de una pesada estantería. Al retirar los estantes, encontraron una puerta camuflada, cerrada con un candado viejo. Samuel intentó bloquear la entrada, pero fue retenido. Lo que los agentes encontraron tras la puerta fue una escena de horror. Una habitación secreta, húmeda y sin ventanas, con colchones viejos, restos de comida, ropa de adolescente y marcas de uñas en las paredes. También había pertenencias personales de los desaparecidos, teléfonos celulares, mochilas, cuadernos. En la esquina, una pequeña escalera conducía a una trampilla que conducía al alcantarillado municipal. Los forenses confirmaron que los adolescentes habían estado cautivos allí. Se encontraron rastros de sangre y mechones de cabello, así como anotaciones en el cuaderno de Samuel con las fechas y los nombres de las víctimas. El dueño fue arrestado de inmediato, pero se negó a hablar durante el interrogatorio. La investigación reveló que Samuel aprovechaba sus paseos nocturnos por la ciudad para desechar pruebas y dar seguimiento a posibles nuevas víctimas. Las pesadas bolsas que cargaba contenían la ropa y las pertenencias de los adolescentes, que fueron arrojadas en puntos estratégicos para despistar a los investigadores. El pueblo quedó sumido en la conmoción y el luto. Padres y vecinos, que antes desconfiaban solo por instinto, se encontraron ahora ante una aterradora verdad. La tienda fue tapiada y el edificio, considerado maldito, permanece vacío hasta el día de hoy. La historia atrajo la atención nacional, convirtiéndose en tema de noticias, podcast y debates sobre la seguridad en pueblos pequeños. La historia de Samuel Whitaker y su tienda de antigüedades se convirtió en una sombría advertencia. Incluso en los lugares más familiares, el peligro puede acechar tras puertas cerradas y sonrisas educadas. Market Harborough nunca ha sido el mismo. Los jóvenes evitan el centro por la noche, y la tienda, con sus escaparates polvorientos, es ahora solo un silencioso recordatorio del terror que acechó allí durante tanto tiempo.
Para las familias de las víctimas, lo que queda es el dolor de la ausencia y la esperanza de que algún día encuentren respuestas a todas las preguntas que aún resuenan en las calles de la ciudad. Durante los meses siguientes, la policía continuó investigando, revisando registros antiguos y entrevistando a antiguos residentes. Descubrieron que Samuel había vivido aislado durante años, con pocos contactos, y que su obsesión por las antigüedades ocultaba un lado oscuro. Los vecinos reportaron ruidos extraños, luces parpadeantes y visitas nocturnas de desconocidos. Grupos de residentes organizaron vigilias y patrullas para proteger a los jóvenes y evitar más desapariciones. El pueblo, antes tranquilo, ahora vivía bajo el peso del miedo y la desconfianza. La historia de Samuel Whitaker se convirtió en un símbolo del mal que puede ocultarse bajo la rutina más banal, y una advertencia para que no subestimemos el peligro que acecha incluso en los lugares más familiares. En una fría noche de otoño, durante una vigilia organizada por los vecinos, un grupo de jóvenes decidió acercarse a la tienda para intentar escuchar sonidos sospechosos. Ocultos en las sombras, oyeron pasos y voces apagadas provenientes del sótano. Uno de ellos, Tom, logró grabar sonidos que parecían gemidos y susurros desesperados. La grabación fue entregada a la policía, que la utilizó para reforzar la solicitud de registro e incautación. Durante el juicio, los testigos informaron haber visto a Samuel cargando bolsas pesadas a deshoras, evitando siempre el contacto visual. La defensa intentó alegar problemas mentales, pero las pruebas fueron abrumadoras. Samuel fue condenado a cadena perpetua, pero nunca reveló el paradero de las víctimas. El pueblo aún lucha por recuperarse del trauma. La tienda permanece cerrada, y tanto los lugareños como los turistas evitan el edificio. La historia de Samuel Whitaker se cuenta como una sombría advertencia. El mal puede acechar bajo la rutina más común, y la vigilancia constante es la única defensa contra lo inesperado. En los días siguientes, los residentes reportaron haber visto figuras y luces extrañas en la tienda, y la sensación de que el mal aún se cernía sobre el lugar. La policía mantuvo el edificio bajo vigilancia, pero el silencio fue la única respuesta. Marquette Arborough, un pueblo antaño tranquilo, ahora vive bajo la sombra de un terror que cambió para siempre su historia y su vida cotidiana. ¿Crees que todavía esté aquí?, preguntó Tom con voz temblorosa mientras sostenía el teléfono con la grabación. No lo sé, pero no podemos dejarlo así. Tenemos que permanecer vigilantes, respondió Sarah, una de las vecinas que organizaba las patrullas. No he podido dormir bien desde que empezó todo esto, confesó Mark, otro residente, mirando la tienda sellada. Yo también. Parece que el miedo se ha instalado definitivamente, dijo Anna, juntando las manos para calentarse. 6. El vigilante del puente. Norte de Portugal, septiembre de 2024. La pequeña ciudad de Vila do Rio fue dividida en dos por un caudaloso río, sobre el cual se alzaba un antiguo puente de piedra, legado de la época medieval. Durante el día, el puente era paso obligado para estudiantes, agricultores y comerciantes. Pero al caer la noche, se convertía en un lugar a evitar, rodeado de historias de desapariciones y miedo. En los últimos meses, comenzaron a circular informes inquietantes entre los lugareños. Un hombre alto, siempre vestido con un abrigo oscuro y sombrero, se veía de pie en medio del puente todas las noches, inmóvil, mirando fijamente el agua. Cualquiera que pasara solo, sobre todo después de las 11 de la noche, solía perderse. El patrón era siempre el mismo. Las personas solas desaparecían sin dejar rastro, y sus pertenencias se encontraban días después, tiradas entre las rocas del río o atrapadas en las ramas de la orilla. La policía local investigó, pero no encontró ninguna pista sólida. Las cámaras de seguridad instaladas en la entrada del puente solo captaban imágenes distorsionadas por la niebla, y el vigilante parecía saber exactamente dónde colocarse para no ser grabado. Cundió el miedo. Los padres prohibieron a sus hijos salir de noche, los bares cerraron temprano y grupos de vecinos comenzaron a patrullar las calles cercanas, pero nadie se atrevió a cruzar el puente solo al anochecer. Fue en este ambiente tenso que un grupo de 4 amigos, Inés, Tomás, Ricardo y Marta, decidió desafiar la leyenda. Escépticos, pero preocupados por la reciente desaparición de un compañero de la escuela, acordaron cruzar el puente juntos un viernes por la noche. Armados con linternas, celulares y el coraje de su juventud, quedaron en encontrarse a las 10:30, decididos a demostrar que todo era solo superstición. La noche era fría y húmeda, con una espesa niebla que se elevaba del río. Al acercarse al puente, los amigos sintieron el peso del silencio y la extraña sensación de ser observados. En medio del puente, la silueta del hombre estaba allí, inmóvil, de espaldas a ellos, con el sombrero ocultándole el rostro. Vacilantes, los 4 comenzaron a cruzar, manteniéndose juntos e intentando ignorar su creciente miedo.
Al pasar junto al vigilante, notaron que no se movía, ni siquiera parecía respirar. Marta, la más valiente, intentó iniciar una conversación, pero no obtuvo respuesta. El grupo aceleró el paso, pero al llegar al final del puente, oyeron pasos a sus espaldas. Al mirar atrás, vieron la figura caminando lentamente hacia ellos, siempre a pocos metros de distancia, sin acelerar ni disminuir la velocidad. El grupo entró en pánico y corrió por el camino de tierra, pero los pasos continuaron, resonando en la noche. Ricardo tropezó y cayó, y cuando sus amigos regresaron para ayudarlo, el vigilante ya estaba de pie a pocos metros, mirándolos fijamente. Su rostro, parcialmente iluminado por la linterna, estaba pálido e inexpresivo, con los ojos hundidos y apagados. Tomás intentó llamar a la policía, pero su celular no tenía señal. Inés sugirió que se separaran para escapar de su perseguidor, pero Marta insistió en que permanecieran juntos. El grupo corrió hacia el bosque a la orilla del río, ocultándose entre los árboles. El vigilante se detuvo al borde del camino, observando, como si supiera exactamente dónde estaban. Permaneció allí durante minutos que parecieron horas, hasta que finalmente desapareció en la oscuridad. Los amigos lograron regresar a la ciudad al amanecer, exhaustos y traumatizados. Informaron de todo a la policía, que organizó búsquedas en la zona, pero no encontraron rastro del hombre. Días después, las pertenencias de Ricardo, su mochila y su abrigo, fueron encontradas atrapadas en las ramas de los árboles en la orilla del río, pero él nunca fue localizado. El caso atrajo la atención nacional y se convocó a expertos en criminología para investigar. Se descubrió que, en las últimas décadas, se habían producido decenas de desapariciones cerca del puente, siempre en las mismas circunstancias. El patrón era claro, pero nunca se identificó al responsable. Algunos residentes comenzaron a creer que el vigilante era un antiguo residente de la ciudad, alguien con un profundo conocimiento de la zona, que utilizaba el puente como una trampa para sus víctimas. El puente permaneció cerrado por la noche, pero los reportes de avistamientos del vigilante continuaron. La ciudad de Vila do Rio nunca volvió a ser la misma. El puente, antaño símbolo de unidad, se convirtió en un sombrío recordatorio del peligro que puede acechar incluso en los lugares más familiares. Para Inés, Tomás y Marta, la experiencia dejó profundas cicatrices, y la certeza de que, en la oscuridad del campo, el miedo puede ser tan real como cualquier leyenda. 7. El Doctor del Amanecer. Irlanda del Sur, febrero de 2024. El pequeño pueblo de Ballymore siempre ha sido conocido por su tranquilidad, sus calles estrechas y sus fuertes lazos comunitarios. En su centro se encontraba la clínica del Dr. Declan Murphy, un médico respetado, de voz suave y aspecto impecable, que había tratado a generaciones de familias. Pero en los últimos meses, el pueblo se ha visto sacudido por una serie de muertes sospechosas. Pacientes aparentemente sanos han empezado a morir por causas inexplicables, a menudo de madrugada, poco después de sus citas nocturnas con el Dr. Murphy. El primer caso fue el de una anciana que fue encontrada muerta en su casa tras una revisión rutinaria. Luego, un joven panadero que había acudido al médico por insomnio falleció mientras dormía, sin síntomas de enfermedad. En menos de 3 meses, se produjeron 5 muertes en circunstancias similares. Los informes médicos indicaban causas naturales, pero las familias desconfiaban. El miedo se extendió y empezaron a circular rumores. Decían que el médico estaba involucrado en algo turbio, que sus consultas nocturnas eran diferentes y que evitaba hablar de sus pacientes fuera del horario laboral. En la clínica, la dedicada y atenta enfermera Fiona O'Connell comenzó a notar patrones extraños. Todos los pacientes fallecidos de Murphy habían sido atendidos por él entre la medianoche y las 3 de la madrugada, siempre en días tranquilos. Fiona notó que el médico evitaba registrar todos los detalles de las visitas nocturnas y despedía a su personal temprano, prefiriendo estar a solas con sus pacientes. También notó que después de cada fallecimiento, Murphy parecía más tranquilo, incluso contento, y que evitaba el contacto visual con las familias en duelo. La rutina en la clínica cambió. Fiona empezó a prestar más atención a los pequeños gestos del doctor, como cerraba la puerta del consultorio con llave durante las citas nocturnas, como guardaba cuidadosamente los frascos de medicamentos en un cajón con llave y como siempre limpiaba a fondo su escritorio antes de irse. Se dio cuenta de que, en las noches en que había citas tardías, Murphy llegaba temprano y se iba tarde, evitando al resto del personal. El doctor también empezó a supervisar personalmente la reserva de medicamentos, especialmente sedantes y analgésicos potentes, lo que dificultaba el acceso a ellos para cualquier otro miembro del personal. Fiona decidió investigar por su cuenta. Empezó a revisar los historiales médicos, anotando las horas de las citas, los síntomas y los medicamentos recetados.
Descubrió que Murphy recetaba diferentes medicamentos para las visitas nocturnas, a menudo sin una razón clara. Una noche, estando de guardia, se escondió en el archivo y escuchó al médico atendiendo discretamente a un paciente, insistiendo en que tomara una pastilla antes de acostarse. Después de la cita, Murphy tiró los documentos a la basura, que Fiona recuperó y analizó. Eran recetas de medicamentos controlados, algunos de los cuales ya estaban prohibidos en el país. Decidida a descubrir la verdad, Fiona comenzó a vigilar al médico fuera del trabajo. Vio a Murphy visitar las casas de sus pacientes por la noche, siempre con un maletín negro. Observó que, tras cada muerte, hacía llamadas telefónicas misteriosas y recibía sobres de remitentes desconocidos. Una de esas noches, Fiona siguió al médico hasta un almacén remoto, donde se encontró con un hombre encapuchado. Logró grabar parte de la conversación, oyendo palabras como dosis, prueba, y nadie sospechará. La tensión psicológica aumentaba cada día. Fiona empezó a recibir notas anónimas en su casillero, con mensajes como «ten cuidado con lo que buscas» y «algunas verdades son peligrosas». Se sentía vigilada, percibiendo miradas extrañas de desconocidos en la calle y llamadas silenciosas en casa. Aún así, persistió. Reunió todas las pruebas, grabaciones, recetas, partes de asistencia y testimonios de familiares. Llevó el material a la policía, que al principio dudó, pero, presionada por la cantidad de pruebas, abrió una investigación formal. Los expertos exhumaron los cuerpos de las víctimas y encontraron rastros de sustancias tóxicas raras, administradas en pequeñas dosis indetectables mediante pruebas convencionales. El patrón era claro. Murphy aprovechaba sus citas nocturnas para probar compuestos letales, seleccionando pacientes vulnerables y disfrazando los crímenes como muertes naturales. La noticia conmocionó a Ballymore y rápidamente atrajo la atención nacional. El Dr. Murphy fue arrestado en su domicilio, donde intentó destruir documentos y computadoras. Durante el interrogatorio, se mantuvo impasible, negándolo todo, pero las pruebas eran abrumadoras. La policía descubrió que estaba en contacto con un grupo de investigación clandestino que vendía información sobre las pruebas que se realizaban a los pacientes. El almacén que visitó Fiona se utilizaba para almacenar sustancias ilegales y equipo médico no autorizado. El juicio fue seguido por toda Irlanda. Fiona, a pesar de su miedo, testificó contra el médico, detallando cada paso de la investigación. Murphy fue condenado a cadena perpetua y la clínica fue clausurada. La ciudad de Ballymore quedó conmocionada, y las familias de las víctimas recibieron apoyo psicológico e indemnización. La valentía de Fiona fue reconocida a nivel nacional, pero nunca superó la culpa que sentía por no haberlo comprendido antes. El caso del Doctor del Amanecer se convirtió en tema de documentales, debates sobre ética médica y seguridad en pueblos pequeños. Ballymore, antaño símbolo de tranquilidad, se convirtió en un sombrío recordatorio de que incluso en los lugares más seguros, el peligro puede acechar tras una sonrisa amable y una bata blanca, y que a veces la confianza ciega puede ser fatal. Y así llegamos al final de nuestras 7 historias de terror sobre asesinos en pueblos pequeños. ¿Cuál te asustó más? ¿Alguna te hará ver ese pueblito aparentemente tranquilo de otra manera? Cuéntanos en los comentarios cuál fue tu favorita. Si disfrutaste de esta inmersión en el lado más oscuro del campo, no olvides dejar un me gusta. Esto ayuda al canal a crecer y me anima a traerte más historias escalofriantes. Y si aún no te has suscrito, aprovecha para suscribirte y activar la campanita.